Hace unos años comenzaba algunas de mis conferencias acerca de mindfulness diciendo, mindfulness está en boca de todos. Unos años después, gracias a la pandemia, es una necesidad para todos y específicamente en aquellas personas que están en corporativos, en el ambiente de trabajo, donde hay poco control y mucha incertidumbre acerca de lo que estamos viviendo, no solamente debido a la pandemia, sino simplemente por nuestro estilo de vida, por nuestra sociedad, como hemos construido nuestro planeta. Y en esta sesión vamos a comentar 5 razones por las cuales mindfulness debe ser un componente esencial en los programas de bienestar. Comenzamos, este es el show de Maxioma. Voy a abrir aquí, ok, ahí está el folleto de esta semana. 5 razones por las cuales debes de practicar mindfulness en el trabajo y vamos a ver cuáles son esas 5 razones. Aprovecho para enviar un saludo al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, Ángeles y su siempre amable equipo, y seguramente ellos y ellas practican mindfulness. Para esta ocasión voy a utilizar unas láminas, entonces déjenme organizar aquí mi escritorio. Ok, perfecto. Y voy a hacer, ok, eso no es. Keynote. Perfecto. Ahí está. Keynote, déjenme simplemente hacerlo un poco más grande. Muy bien, espérenme nada más, disculpen. Nada más voy a poner en la esquina. Perfecto, ya está. 5 razones por las cuales debes de practicar mindfulness en el trabajo. Y yo siempre he dicho que con mindfulness el progreso genera felicidad y vamos a ver por qué. Primero, algunos estudios y encuestas, siempre hay am, información y creo que hay que observar a la estadística para tener un punto de referencia. ¿Por qué decimos que mindfulness es bueno o cualquier otra disciplina que mejore nuestra salud? Siempre hay que ver las cosas que, datos, información que nos sirva como punto de referencia y no empezar simplemente con algo subjetivo, con la opinión de alguien acerca de su experiencia. Entonces, en esta ocasión hay 3 encuestas, investigaciones que creo que son relevantes. Esta primera la hizo el Health and Safety Executive de Inglaterra. Entiendo que es una organización semigubernamental que apoya a la iniciativa privada en aquel país. Y en el año 2020 hacen un estudio acerca de los niveles de estrés, ansiedad en los trabajadores de Gran Bretaña, y algunos de los resultados son estos. 828,000 trabajadores británicos sufren de estrés relacionado con el trabajo y esto provoca hasta 17,9 millones de días laborables perdidos debido al agotamiento o burnout laboral. Ahí está la liga. Esta es la imagen de la segunda página del estudio. De hecho, muy, muy interesante de cómo lo llevan. Y algo que es muy importante, que poco a poco lo voy a ir describiendo, es esta distinción que hay entre el estrés y el burnout o el agotamiento. Creo que a veces se confunde, a veces se separa totalmente y obviamente hay una relación. Poco a poco la iré explicando. Como pueden ver en esta gráfica a través del tiempo, desde el año 2001 hasta, ¿qué es? 2019, 2020, pues dice ahí, ¿no? Que el estrés debido al trabajo, depresión y ansiedad por cada 100,000 trabajadores este, en Inglaterra, pues tiene una tendencia y en los últimos años ha ido a a la alza, ¿no? Con implicaciones tanto económicas como sociales en ese país. ¿Inglaterra es el único que sufre de esto? Claro, claro que no. La siguiente encuesta fue del Instituto Americano del Estrés. Sacan
un artículo en esta ocasión titulado 42 estadísticas, ¿no? De preocupantes acerca del estrés en el trabajo. Esto se sacó en el 2019. Algunos de las conclusiones o resultados que llegaron ellos fue el 83% de los trabajadores sufren de estrés relacionado con el trabajo. Las empresas pierden hasta 300.000 millones de dólares al año. El estrés hace que alrededor de 1 millón de trabajadores falten al trabajo todos los días. De este lado, 43% de los trabajadores creen que sus empleadores se preocupan por el equilibrio entre el trabajo y la vida, lo cual no está mal, ¿no? 43, eso significa que 67 no se preocupan o no sabemos si esos 67 o a lo mejor hay número pequeño de respuestas neutras. Lo interesante sería ver si esto ha cambiado conforme el tiempo y debido a la pandemia. La depresión genera 50.000 millones en costos debido al absentismo y 26.000 millones en costo de tratamiento. Solamente la depresión, que es uno de los padecimientos, ¿no? Que no necesariamente es generado por el estrés, pero sí está muy relacionado. Yo digo que el estrés es la puerta de entrada a todos los padecimientos que te puedas imaginar, incluyendo depresión, incluyendo obviamente el síndrome del agotamiento, burnout. Y finalmente, el estrés relacionado con el trabajo causa 120.000 muertes y resulta en 190.000 millones en costos de atención médica al año. ¿Ok? Son estadísticas muy fuertes que hay que tomar en cuenta y también hay que cuestionarlas siempre en dos caminos, ¿no? Uno es cómo hicieron este estudio, a quienes le preguntaron, ¿no? Y por otro lado, cuál es el contexto de las personas que respondieron, ¿no? Porque un trabajador en Estados Unidos es un país muy grande y alguien de Kentucky no tiene el mismo contexto que alguien en el estado de Washington y mucho menos, ¿no? Si comparamos entre países. Entonces hay que tener cuidado y ver todas estas cosas técnicas. Este es un estudio que se hizo en México, a través de la UNAM. Fue un artículo, de hecho, la publicación fue un artículo. eh, la parte del estudio ahí está dentro pues de la biblioteca de la UNAM. El artículo se tituló México con las mayores tasas de estrés laboral. Ahí está la liga. Y este es, digamos, como comienza el artículo y de alguna manera lo resume. En México, el 85% de las organizaciones son tóxicas, es decir, no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus trabajadores, no cuidan a su talento humano y promueven diferentes trastornos como el estrés, padecimiento relacionado con la adicción al trabajo, el síndrome de burnout, acoso laboral y presentismo. Esto fue presentado por las investigadoras Erika Villasencio Ayub y Gladys Martínez Santiago, académicas de las facultades de Psicología y Medicina de la UNAM. Busqué el año, no es obviamente 2021, creo que esto se hizo por el 2019 o antes, y también las condiciones que se hizo esta investigación fueron muy particulares. Esto eh, yo cuestionaría si esto realmente es una norma en nuestro país, ¿no? No obstante, norma o no, como se hicieron, creo que los índices de niveles de estrés, depresión, pues son altos, ¿no? En estos tres casos, Inglaterra, Estados Unidos y México, habría que ver otros países en Latinoamérica, pero más o menos esto dibuja un contexto que puede ser relativamente cierto, ¿no? Yo te pregunto si el tema de estrés, depresión, padecimientos mentales, burnout, es algo que está en tu diálogo, ¿no? Ya sea contigo mismo o misma o con personas que conoces, con tus colaboradores, con tu equipo de trabajo. Si ese es un tema que resuena y en algunas personas que conozco es parte de cómo hablan, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, yo bien. Bueno, pues ya sabes, aquí totalmente estresado, estresada, pero ya sabes. Y me doy cuenta que culturalmente la palabra estrés, el concepto de un estrés es parte ya de nuestra cultura, por lo menos aquí en México. Ahora, el estrés y sus consecuencias. Pregunta, si esto lo llevamos
al mundo corporativo y pensamos que esta sí es una realidad en la gran mayoría de las compañías, ¿cómo aseguras que tus empleados sepan gestionar el estrés, no caigan en burnout y sean lo más productivo que puedan ser, puesto que todos queríamos eso a nivel individual, ¿no? Ser productivos y tener un buen desempeño en la vida y claro, siendo parte de un equipo de trabajo. Ahora, todos sabemos que los empleados más sanos tienden o generan o son, eh, perdón, generan mayor productividad y desempeño. Entonces, ¿qué falta? Si todos sabemos eso, si todos sabemos que la salud es un factor sumamente importante en esto, ¿qué ha ocurrido? Porque llevamos años, ¿no? Esto no es nuevo, que será 3 décadas, yo creo, donde el área de bienestar, de salud ha ido creciendo y se han ido implementando diferentes técnicas, metodologías para ayudarnos a todos a mejorar nuestra salud. Si todos hemos visto que es conveniente para todos, ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué las estadísticas muestran que el estrés sigue hacia arriba, la depresión, el burnout sigue hacia arriba? Entonces, algo falta, ¿no? Algo falta. Y mindfulness puede ser uno de los elementos que está faltando. Vamos a ver antes de decir cómo se implementa, qué es, ¿no? Hay muchas definiciones, en este caso utilizamos es una práctica de la autoconciencia, ¿no? Mirar hacia adentro y reconocerte, saber quién eres tú, saber qué te gusta, qué no te gusta, por qué te enojas, por qué te alegras, ¿no? Cómo respondes ante diferentes estímulos externos e internos. Es la capacidad humana básica para estar completamente presente, consciente de dónde estamos y lo que estamos haciendo y no ser demasiado reactivo o abrumado por lo que sucede a nuestro alrededor. Em, Me gusta mucho esta definición. Otra la pueden ver en esta gráfica, ¿no? Si vivimos en el presente y estamos atados al pasado, ¿no? Con miedo de que algunas cosas vuelvan a pasar, o enojados quizá porque pasó y no lo podemos evitar, o con miedo de que, o ansiedad de que algo puede pasar. Y todo esto obviamente vive en tu mente solamente, ¿no? No hay nada allá afuera que indique que hay un pasado o algún futuro, ¿no? Son conceptos en nuestra mente que nos sirven obviamente para organizarnos, pero que pasan la factura porque no lo sabemos gestionar, no lo sabemos usar para nuestro beneficio. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu mente? Y esa puede ser, ¿no? Que la disciplina de mindfulness nos ayuda a estar presentes, estar aquí y no estar atados al pasado o al futuro o con una emoción atorada por ahí. ¿Qué significa en el trabajo, ¿no? ¿Cómo trabaja mindfulness en un ambiente de trabajo, ¿no? Puesto que casi siempre que se habla acerca de mindfulness y de técnicas contemplativas, hablamos del individuo, de la persona que sigue una práctica, una disciplina para cambiar, ¿no? De un punto A un punto B, sobre todo la parte de su conciencia. Pero en el trabajo, ¿esto qué significa? Algunas consecuencias de implementaciones de programas de mindfulness nos ayuda a trabajar desde un lugar de objetividad para tomar decisiones de mejora, ¿no? Y no tratar de echar la culpa a otros, observar circunstancias sin emociones como parte clave de tus acciones, ¿no? Observar qué es exactamente lo que se necesita hacer y no hacer las cosas porque alguien está alegre, enojado, entusiasmado. Eso no quiere decir que no hay que sentir, eso no quiere decir que las emociones son malas, simplemente que a veces en el lugar de trabajo, en los negocios, hay que tomar decisiones más racionales. Permanecer flexible y adaptarse a los cambios y enfocarse imparcialmente para sopesar hechos y perspectivas y sus impactos en los demás. Esto es lo que queremos, ¿no? Como impacto de un programa de mindfulness en el trabajo. Ahora, 5 razones, ¿no? Hay muchísimas, y de hecho, la lámina anterior ya empieza a echar luz hacia dónde voy a hablar, ¿no? Reduce el estrés, empezamos a hablar acerca del estrés, de su crecimiento y de la relación que tiene el estrés en muchos padecimientos que nuestra sociedad a nivel global estamos sufriendo. El estrés es la puerta de entrada al burnout y dije al principio que hay que hacer una distinción. El estrés
es una respuesta natural ante algo que amenaza un cambio de nuestra estabilidad, ¿no? O, lo cual está bien, es una respuesta biológica de nuestro cuerpo, pero los inteligentes de los seres humanos lo que hacemos es llevar ese peligro a través del tiempo preocupándonos de que pueda volver a pasar o que va a pasar otra vez, etcétera. Y ese estrés crónico, ¿no? Llevando nuestro cuerpo estresado, puesto que la mente no sabe si estamos en el pasado o en el futuro, si seguimos pensando en lo que nos pasó, en el trauma o lo que sea, nuestro cuerpo acompaña ese estado mental y entonces vivimos en un estrés crónico fisiológico, ¿no? Y, y esto puede ocurrir por muchísimas causas, ¿no? Tanto problemas en la familia, con tu salud, la política, la incertidumbre de la economía, el COVID, en fin. Ahora, el burnout es un síndrome que causado por el estrés relacionado con el trabajo se manifiesta de tres maneras. Uno es un agotamiento brutal, tanto físico como mental. La segunda es una indiferencia o cinismo, como que no le importa a las personas qué están haciendo, si lo están haciendo bien o mal, si tienen compromiso o no tienen compromiso, ¿no? No les importa nada. Y el tercero es, obviamente, si no les importa y están agotados, pues no tienen un propósito, una motivación para trabajar. Pueden estar ahí o no pueden estar ahí. Y entonces lo hacen como una obligación, ¿no? Y esto repítelo día a día en casos como Japón, ¿no? Hay un nombre especial y he visto algunos videos. No quiere decir que esto suceda todos los días, pero hay personas que mueren trabajando, ¿no? Van más allá del burnout y creo que en economías, sociedades como esta, en México estamos identificando el burnout como un síndrome que no lo queremos, que es muy, muy peligroso en equipos de trabajo no solamente por la pérdida de lo que puede pasar con esa persona, sino que una persona que está agotada, que tiene indiferencia, no le importa lo que hace y no tiene motivación, pues puede afectar a otros, ¿no? Y el desempeño y productividad de un equipo de trabajo, pues puede bajar, ¿no? En una encuesta de Deloitte sacaron que 77% de los encuestados han experimentado burnout en su trabajo actual. Esto es una encuesta del 2020, ahí está la liga. Entonces, debe ser muy, muy importante saber que claro que hay una relación, pero que no todo mundo que está estresado digo, sufre burnout, ¿no? Y que todos los que sufren burnout están estresados todo el tiempo, ¿no? Hay que observar muy bien cuál es la relación que hay entre las fuentes de estrés, obviamente, y lo que está ocurriendo con las personas. Ok, am, entonces, hablando de la reducción de estrés, mindfulness influye en muchísimos frentes, incluyendo gestión del estrés, ¿no? Todos nos vamos a estresar en algún momento del día o de la semana o de la vida, ¿no? Pero nos da herramientas para ser conscientes acerca de lo que nos está pasando y nos damos cuenta que estamos estresados. Y si te das cuenta que estás estresado, pues tu visión va hacia adentro y no le echas la culpa a alguien más allá afuera que supuestamente es responsable por tu estrés. Cambia la actividad cerebral en relación a aquellas partes en el cerebro que están enfocadas o responsabilidades, o ahí es donde se genera la atención y las emociones, ¿no? Este es un tema muy, muy apasionante para mí, la parte de neuroplasticidad, donde una de las ejercicios que se puede hacer, que es mindfulness, una técnica contemplativa, impacta en varias áreas de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y hace que cambien las conexiones que tenemos en nuestro cerebro, fortaleciendo algunos hábitos que queremos desarrollar y debilitando otros, ¿no? Esto es muy, muy interesante. En varias prácticas de mindfulness no solamente atendemos a nuestra respiración, como lo vamos a ver después, sino que podemos atender a la práctica de alguna emoción, ¿no? Si yo traigo a alguien a mi mente y quiero generar
una buena emoción hacia esa persona, aunque la conozca o no la conozca. Estoy haciendo que mi mente y mis emociones practiquen esa emoción de agrado, de amor, de entusiasmo. Y eso ayuda a que mi cerebro empiece a fortalecerse de esa manera, ¿no? Que haya más conexiones en las áreas donde se producen la información, pensamientos y emociones acerca de lo que yo quiero fortalecer en mi vida. Bueno, reducir la distracción, obviamente si estoy atento, pues seguramente eh, seguiré atento si es que hago la práctica. Ahora, la distracción es algo natural, no es que sea mala, ¿no? Desde el punto de vista de, si observamos los canales de percepción que tenemos, son muy agudos y muy amplios, ¿no? No obstante, ahora, por todo el bombardeo que tenemos de información, parece que es más difícil estar atento en algo y eso impacta obviamente productividad y desempeño de los trabajadores. Y finalmente fortalece las relaciones humanas en el trabajo, lo veremos después, y este enunciado obedece a la idea de reconocer la parte humana de los demás, donde todos queremos pues vivir bien y evitar problemas, ¿no? Entonces yo quiero eso y si reconozco eso en la humanidad de mi equipo de trabajo, puedo comunicarme de otra manera, mucho más directa, más honesta, ¿ok? Esa es la razón número uno que tiene que ver con el estrés. Número dos, mejora la adaptabilidad. Vivimos, hay que reconocer eso, en un entorno en constante cambio, ¿no? Todo cambia, el trabajo cambia, la sociedad cambia, nuestros gustos, nuestra percepción, nuestras opiniones de los demás cambian todos los días. Y el ser humano, ¿no? Tiende a a la estabilidad desde varios puntos de vista, ¿no? Principalmente a la estabilidad de la consumo de energía, ¿no? Cuando trabajamos consumimos energía y entonces nuestro cuerpo tiende a tratar de ser estable en ese consumo de energía. Cuando hay un cambio, pues necesitamos usar más energía y eso no nos gusta, ¿no? Queremos que todo vaya siempre como una línea recta, pero así no es la vida. Hay que reconocer el cambio constante. Ahora, mindfulness influye en, obviamente, fortalecer la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Um, si yo tengo una idea acerca de lo que es un político, ¿no? Y siempre pienso algo acerca de los políticos, ¿no? Esa es mi idea que tengo sobre ellos y ellas. Pero un día me encuentro una persona que es diferente, quizás más amable, quizá más honesta, quizá menos honesta, no sé, simplemente es diferente. ¿Qué tan flexible soy para que yo cambie mi idea de los políticos, ahora tomando en cuenta una persona que se comporta de una manera diferente de cuando yo generé esta idea? Imagínense esto acerca de su pareja, acerca de sus socios, de sus clientes, pensando que cada una de estas personas le tenemos una categoría, una etiqueta, porque así la hemos catalogado, ¿no? Así hemos decidido que siempre se comportan, pero cuando cambian, no nos gusta. Entonces, esto nos ayuda a abrir nuestra mente y saber que una persona va a tener muchos comportamientos, tanto no solamente la persona, la sociedad, de los gustos, los colores, en fin. Y esto ayuda entonces a aceptar nuestra realidad de una manera mucho más ligera. Desarrollo del enfoque consciente. Esto es darte cuenta de lo que te estás dando cuenta. Y vamos a después a tener unas preguntas acerca de tu práctica de mindfulness. Pero esto es sumamente importante. Cuando yo pregunto de qué te estás dando cuenta, usualmente las personas hablan de lo que ven allá afuera a través de sus canales de percepción, de lo que escuchan, ven, huelen, saborean, tocan. Pero mi pregunta va más interna, ¿de qué te estás dando cuenta de lo que te estás dando cuenta? ¿De qué te das cuenta cuando ves el cielo azul? No te estoy preguntando de que te diste cuenta de que el cielo es azul, sino simplemente de que te das cuenta cuando lo ves azul. ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Piensas en algo? No sé. Eso es muy, muy importante. Identificación de fuentes de estrés. Creo que es muy sencillo para todos eso, pero a nivel de pensamientos sutiles y emociones sutiles, eso es muy importante. Podemos decir que una fuente de estrés puede ser el tráfico,
Pero algo más sutil puede ser la temperatura del aire en la oficina o en la casa, o ciertos sonidos que hay. Conforme nos vamos haciendo más conscientes, nos vamos haciendo más susceptibles o sensibles más bien de aquellas cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y claro, capacidad de autorregulación, si yo ya tengo más conocimiento acerca de mí, sobre mis ideas, sobre qué me estoy dando cuenta, sobre las fuentes de estrés, ¿no? Que antes no me daba cuenta, pues puedo entonces empezar a cambiar, puesto que lo que yo pienso de mí está relacionado con mi experiencia de vida, con todo esto que acabo de decir. Entonces, esto es sumamente importante, mejora la adaptabilidad. La parte 3, fomentar la creatividad e innovación. Mindfulness puede ayudar a las personas a aprovechar su banco de creatividad. Todos somos creativos, ¿no crees? Lo que puede ayudarles a generar ideas innovadoras y convertirse en personas que resuelven problemas de forma creativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una atención mejorada, darnos cuenta que en una pintura como esta que estamos viendo, podríamos pensar que hay muchos colores, ¿no? Y que ese rojo siempre es el rojo, pero si vemos cerca, ese rojo no siempre es el rojo, a lo mejor tiene tonalidades, ¿no? Y si yo puedo generar mayor capacidad de atención acerca de lo que estoy percibiendo, pues puedo entonces hacer decisiones acerca de los patrones de relación de todo lo que me estoy dando cuenta. En este caso, algo tan sencillo como colores. Pensamiento divergente, no solamente lineal, no solamente cartesiano, ¿no? En una simple coordenada, sino un pensamiento mucho más complejo y sistémico que puedo generar a través de preguntarme qué relación hay entre una cosa y otra que parece que no tiene relación, generar nuevas ideas a través de eso y fortalecer mi compromiso. ¿Qué quiere decir eso, el compromiso aquí? Bueno, la creatividad, si yo amplío mi compromiso, si yo pienso que soy responsable de lo que estoy creando, entonces seguramente mi entusiasmo, mi entrega va a ser mucho más amplio. ¿Ok? Número 4, mejora las relaciones sociales en el trabajo. Ten en cuenta que los empleados felices están más inclinados a trabajar de manera inteligente y eficiente, ¿no? Cuando son más conscientes. Mindfulness influye en varias cosas. Aquí hay tres. Fomentar relaciones laborables positivas. Esto es muy relacionado con lo que dije antes. Si yo reconozco la humanidad, ese deseo de vivir mejor en cada uno de mis compañeros y compañeras, seguramente puedo recordar, darme cuenta, apoyar cuando ellos tengan problemas, porque seguramente tienen problemas así como yo los tengo. Mejorar la comunicación, quitar la máscara y hablar exactamente como somos. No tenemos que pretender, no tenemos que ser siempre educados, todo esto que nos enseñaron, las palabras, cómo se debe de decir, sino simplemente ser genuino facilita enormemente la comunicación y finalmente cambio de comportamiento de grupos de colegas. Si yo puedo reconocer la humanidad en otros y establezco una comunicación más amplia, más transparente, entonces seguramente va a haber un cambio de comportamiento en mi equipo de trabajo. Ahora, ¿qué pueden hacer los gerentes? Si todo esto suena maravilloso, si tú has practicado mindfulness, ¿qué puede hacer alguien que es responsable de un equipo de trabajo pequeño o imagínate muy grande para promover mindfulness? Bueno, hay que empezar por cosas básicas. Número uno, adoptar un programa de bienestar, puesto que estamos hablando de la mejora de salud a través de esta disciplina o esta técnica. Entonces, hay que tener un programa de bienestar donde entonces un programa de mindfulness pueda vivir. Practicar mindfulness como un componente clave que esté relacionado en los diferentes objetivos que pueda tener ese programa de bienestar. Y luego observar las necesidades que tengan tanto individuos, grupos de trabajo o perfiles, ¿no? Eh, Hombres de ciertas edades, casados, con hijos, no hijos, mujeres, em,
con hijos, sin hijos, divorciadas, casadas, en fin, tener una información amplia para conocer bien a la organización y entonces decir qué es lo que ellos necesitan de acuerdo a pues los diferentes riesgos de salud que ellos presentan. Claro, si se adoptó un programa de bienestar, pues seguramente uno de los primeros pasos ha sido la evaluación de riesgos de salud para saber dónde está cada uno y entonces hacer grupos y personalizar estos servicios para cada uno de ellos y ellas. Y finalmente, fortalecer el compromiso a través de establecer juegos y retos que inviten a la competencia sana. Ahora, nadie compite en el mundo de mindfulness, am, pero establecer ese tipo de cultura favorece no solamente la práctica de mindfulness, sino cualquier otra práctica que favorezca la salud, ¿no? Entonces, si yo voy a ir al gimnasio y me voy con un amigo o amiga, ese compromiso se va a fortalecer si yo tengo un pequeño reto, si muestro mis mejoras y que me comunico mejor y aparte me divierto, ¿no? Eso sería genial en todos los programas de bienestar, este, y aún mejor con la práctica de mindfulness. Em, Mindfulness ha crecido y se ha desarrollado de diferentes maneras. A finales de los 70, cuando este término se acuñó por John Kabat-Zinn, pues, que es biólogo científico de Estados Unidos, se aplicaba principalmente a enfermos de enfermedades, digo, a personas con enfermedades terminales. Debido al estudio y la aplicación que se ha hecho, pues ha crecido, ¿no? Y ahora mindfulness, la técnica, digamos, eh, central, se puede aplicar en varias áreas de nuestra vida. Y aquí con esta lámina les quiero mostrar que a través de nuestra plataforma Corgel, donde nosotros desplegamos programas de bienestar, tenemos programas de mindfulness que no solamente están enfocados en el estrés, claro, es quizá el programa más demandado, pero si pueden ver la columna de iconos en azul, pues podemos ver que hay varias aplicaciones, desde la parte, sí, de aprender mindfulness, de la parte de estrés, de relajación, etcétera. Luego el segundo icono son programas de mindfulness orientados a la mejora de, de tu desempeño en el trabajo. El tercero es la parte social, cómo mejorar relaciones sociales, laborales en el trabajo. La quinta es una cuestión de inteligencia emocional y mejora en la productividad. Y eso es sumamente importante. La sexta tiene que ver con cómo dormir mejor a través de la práctica de mindfulness o complementar tu práctica que ya tengas en relación a mejorar tu sueño. Y la quinta, que está muy, muy relacionado porque la práctica de mindfulness incluye movimiento de cuerpo que a través de los años se ha adoptado el yoga como ese componente de movimiento de cuerpo. Algunas prácticas de yoga muy, muy específicas y aquí tenemos esta parte de yoga. Cada uno de los cuadritos que ven, ya ven que tiene un número, son los programas que están adentro. Entonces, en el primero que está en la esquina superior eh, izquierda para mí, dice Aprendiendo Mindfulness. Dentro de ese hay 21 programas para aprender mindfulness, diferentes niveles. Luego tenemos Calma tu ansiedad, estar concentrado y en calma, alivia tu tristeza y negatividad, disminuye tu dolor, ¿no? Y ese simplemente es el primero. Si sumamos rápidamente, tenemos cerca de 250 programas que van desde 5 hasta 10 sesiones con tareas. Y nuestra filosofía es ir mejorando poco a poco. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la siguiente lámina, dentro de ese cuadrito que dice Aprendiendo Mindfulness, el primero es entrenamiento básico y como pueden ver hay 11 sesiones. Cada uno de ellos dura entre 5 y 10 minutos. Obviamente lo puedes escuchar tantas veces como tú quieras, pero el objetivo es invitarte a
explorar algo nuevo de ti y de tu experiencia para ir teniendo, fortaleciendo tu conciencia acerca de quién eres tú, de qué es lo que te gusta, qué te estresa, qué te hace alegre, ¿no? ¿Qué te alegra? Como podemos ver en este, hay presentación, observación de la respiración, profundizar la atención, conciencia del cuerpo, recorrido del cuerpo, bienvenida a las emociones, caminata consciente, escucha consciente, reconocimiento y liberación de pensamientos, conciencia abierta y pararse como una montaña. El siguiente, Mindfulness 101, es un poco más corto, enfoca y atención, cómo poner intención, respiración consciente, sentir tu cuerpo, relajar el sistema nervioso. Cada uno de estos obviamente está ligado gracias a la configuración de la plataforma. En este caso, no digo que en todos los servicios que hay en el mercado tengan esto, pero algo muy importante es que con base en las evaluaciones de riesgo de salud podemos identificar cómo está el estrés, como decía antes, a nivel individual, grupal, o por funciones en una compañía, y entonces sugerir, ¿no? Dentro de la aplicación cuáles son los programas de mindfulness más adecuados para cada una de estas personas. A nivel individual, si tú lo estás viendo y dices, bueno, pues perfecto, no sé si yo tenga tu plataforma o de aquí a que llegue eso a mi compañía. Algo que tú puedes comenzar a hacer es simplemente respirar y relajarte, ¿ok? Aprender eso es sumamente importante. Por un lado, relajarse, no estoy invitándote a dormir, ¿no? Puedes estar relajado y trabajando. Lo que es importante es observar dónde hay puntos de tensión en tu cuerpo, porque si lo hay, es que en tu mente está ocurriendo algo. Y para darte cuenta de eso, el vehículo es la respiración. Poniendo atención en la respiración, vas a saber qué está ocurriendo contigo a nivel mental y emocional. Y entonces ahí empiezas a explorar la respiración. En algunas técnicas de respiración consciente, pues puedes controlar tu respiración para entonces influir en tu sistema nervioso, por ejemplo. Hay mucha literatura acerca de esto. Nosotros tenemos también programas de respiración consciente, pero este es un consejo que yo te doy, ¿no? Si quieres comenzar a hacer algo muy sencillo en el camino de mindfulness es respirar y relajarte. Aquí hay una explicación de cómo podemos respirar de una manera más profunda, lo cual impacta, como decía, en nuestro sistema nervioso y si nuestro sistema nervioso está relajado, pues seguramente nuestra mente y emociones tienen más espacio para entonces tener una mejor percepción de la realidad. ¿Ok? Finalmente, hay una parte, digamos, psicológica, así lo veo yo, acerca de la experiencia de las técnicas meditativas. La mayoría de las personas que practica en los talleres nuestros, cuando llegan dicen, Ramiro, es que yo solamente me quiero relajar. Va, muy bien, pues te voy a enseñar a relajarte. Y ese es el paso uno, pero hay muchísimos pasos, como vimos en la lámina, con tantas programas que tenemos. Eventualmente lo que quieres es mejorar tu experiencia de vida, no solamente aprender a relajarte o aprender a respirar. Eventualmente quieres vivir mejor. Y para hacer eso, debemos de preguntarnos algunas cosas para elevar nuestra conciencia acerca de nuestra experiencia, ¿no? Entonces aquí hay una serie de preguntas que nosotros hacemos en las prácticas que seguramente te van a servir. Preguntas de indagación. Una vez que te has relajado, has meditado, has observado algo dentro de ti, sigue estas preguntas. ¿De qué te diste cuenta? Y al principio, como decía, ¿de qué te diste cuenta de lo que te diste cuenta? No quiero decir que me di cuenta que había ruido allá afuera en la calle, ok. Pero lo más importante, creo yo, es de qué te diste cuenta cuando te diste cuenta que había ruido en la calle. ¿Cómo fue tu respuesta? ¿Hubo sensaciones corporales, no? ¿Qué emociones surgieron? A veces les damos un nombre, pero lo más importante es observar qué pasó en el cuerpo, qué pensamientos aparecieron y si toda esta experiencia, ¿no? ¿Cómo eran?
agradables, desagradables o neutros. De esta forma empiezas a conocerte cómo respondes ante todos estos estímulos que impactan tu balance. Y si te gustan, no te gustan o no te importan. Y así te empiezas a conocer mejor. Ahora, hay otro tipo de preguntas cuando queremos utilizar mindfulness en un problema, ¿no? Y podemos, ¿cómo se dice? Em, Utilizar las técnicas y relajarnos y pensar en el problema y quizá cambiarle cómo ocurrió y cambiar la narrativa de la historia que nos tiene aturdidos por años y años. Hay preguntas que yo le llamo preguntas de poder que nos confrontan con nuestra idea de lo que ocurrió o nuestra idea del problema. Y esto puede ser muy, muy importante y complementa las prácticas de mindfulness para cambiar creencias. Aparte de lo que puede hacer mindfulness, ¿no? Sería bueno preguntarte lo siguiente. ¿Es verdad lo que piensas o sientes? O sea, cuando dices, esa persona es sumamente estúpida, es un ladrón, ¿no? Porque me ha robado. Va, ok. ¿Es verdad lo que dices? O sea, cuando es verdad es que esa persona siempre ha sido un ladrón en todo momento, en todo aspecto de su vida. Pues puede ser que no. Esa persona a lo mejor tiene una mamá que nunca le dirá ladrón a su hijo, am, o tiene amigos que lo soportan, ¿no? Lo ayudan. Entonces, decir que alguien o algo es así es algo muy, muy riesgoso, porque usualmente en el 99.9% de las veces no es verdad, no es verdad. Pero si tú sigues insistiendo, te pregunto nuevamente, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? O sea, ¿tienes evidencia de lo que estás diciendo? De ese pensamiento o emoción que dices que siempre es verdad. Repito, es muy, muy raro que los seres humanos tengamos la verdad. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Cuando dices, esa persona me robó y es un ladrón, ¿qué te sucede? A lo mejor te incomoda, ¿no? Yo te pregunto, ¿te gusta incomodarte así? O sea, ¿te gusta dedicarle tantos recursos a esa persona que tú dices que es un ladrón? ¿Ok? A lo mejor a ti te robó, eso es cierto, ¿no? Y resolverás el problema de alguna forma. Pero la idea es la que te acompaña durante el tiempo. Y entonces la última pregunta sería, la más poderosa. ¿Quién sería sin el pensamiento y la emoción? Si no, estás pensando todo el tiempo que esa persona es un ladrón y que te robó y bla, bla, bla. ¿Qué harías con todos esos recursos, con todo ese tiempo, emoción, energía? Serías una persona libre. Y de eso se trata el camino de mindfulness y todas estas preguntas que estamos aquí revisando, las preguntas del poder. Bueno, con esto acabamos estas 5 razones. Ok, déjenme regresar aquí. Por las cuales debes de practicar mindfulness en el trabajo. Si no tienes un programa de mindfulness, habla con tus gerentes, habla con tus compañeros y compañeras. Hay mucho, mucho allá afuera en YouTube, enorme. Pero si quieres algo estructurado, con metodologías, con tareas, con ah, medidas de progreso en varios aspectos de tu vida, vieron al final nuestra página, nuestro correo maxioma.mx, simplemente ahí avienta tu correo y con gusto te enviaremos la información para que tengas una mejor experiencia de vida en el trabajo y claro, en casa también. Esto fue el show de Maxioma. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos la siguiente semana.